artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Con los oídos y con la vista, nos vamos a preparar para mirar. Vamos a entrenar la mirada. ¿Te gusta esa? A través de la palabra. A través de la palabra. ¿Cómo Exacto. te va, Guillermo? Muy bien, Patricia. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, bien, estoy acá viendo un catálogo fantástico de una muestra que, como decíamos en la agenda, podremos disfrutar los rosarinos esta semana en el espacio que tiene San Cristóbal, Exacto. allí en calle San Lorenzo e Italia, ¿no? Sí. Travesías, Berni, Gambarte, Grela, en la colección Neumann. Y yo pensaba, ¿qué será Neumann? ¿Una empresa quizás? ¿Un museo? ¿Algo internacional? No, una persona que tenía toda esta obra en su casa. Sí, era un psiquiatra ya fallecido, una persona que desde muy joven tuvo una profunda afinidad con el arte, los artistas, los escritores, los intelectuales, que viajó, que frecuentó distintos ambientes culturales e intelectuales por su profesión de psiquiatra, y a partir de sus experiencias personales, sin ningún asesoramiento, guiado por su propia, por sus propios intereses, por sus propias pulsiones, reunió una enorme colección de arte argentino que va desde finales del siglo XIX a finales del siglo XX. Una colección de aproximadamente 3.000 piezas, entre las cuales hay obras de Berni, de Gambartes y de Grela. Hace mucho tiempo que venimos pensando en una exposición de esta naturaleza y finalmente se concretó, porque no es fácil trasladar obra de esta importancia desde Buenos Aires hasta Rosario. Se necesita toda una logística, y esto lo ofrece la Fundación San Cristóbal, que nuevamente hace este aporte a la ciudad. Es una muestra pensada para la ciudad y para la gente de la ciudad, porque está fuertemente enraizada en nuestras experiencias sociales y culturales. Mauricio Neumann fue un observador de la sociedad, de la cultura y del arte argentinos, y al reunir estas piezas evidentemente concitó, materiales fundamentales de la historia del arte, porque son piezas relativamente tardías, es decir, que si bien hay algunas de los años 40, en general son de los años 50 en adelante, y abarcan las experimentaciones tardías de los tres artistas, las experimentaciones más estéticas, más maduras, más autoconscientes, definitivas, yo diría, aquellas que conforman el núcleo, relevante por su despliegue de lo que sería su actitud más experimental. Entonces, una cosa hubiera sido hacer una muestra de Berni con sus diversos avatares a través del tiempo, y otra cosa es ponerlo en diálogo con dos discípulos rosarinos, dos discípulos a los cuales él recuerda en sus declaraciones de los años 70 como compañeros, como pares, como camaradas, como jóvenes que lo habían rodeado en la mutualidad popular de estudiantes y artistas plásticos en la ciudad. Y vos te haces eco de un texto, de una declaración de él, sí, donde dice: gente con la que veíamos cotidianamente y compartíamos los mismos o parecidos intereses. Exacto. Ahí está la cuestión política también. Sí, está, ¿no?, la cuestión política, la cuestión ideológica y la cuestión estética, porque él ahí los está reconociendo como pares. Como pares. Eso es lo notable. Cuando le preguntan, ¿y a quién reconoces como pares? Entonces le habla de escritores y demás, y le dicen, bueno, pero estás mencionando escritores. A ver, menciona artistas. Y dice, bueno, Spilimbergo, Castañino, dos pares de él. Y después dice, Gambartes y Grela. Gambartes, que murió joven, Grela, que sigue trabajando, ¿no es cierto? Y ahí los reconoce como pares de una playa donde hay
muchísimos autores más, pero aparecen estos dos. Entonces digo, bueno, qué interesante es reunirlos en diálogo y mostrar esas interacciones y cómo hay una especie de núcleo común de ideas, de intereses, de actitudes que se va desplegando a través del tiempo y se va reformulando estéticamente. Entonces aparecen, por ejemplo, todas las experimentaciones de Berni en grabado, con la materia y el grabado, ¿no? Ese grabado corpóreo que él llamaba silo collage relieve, que era una especie de gofrado mezclado con otras técnicas y pintado a mano en algunos casos, ¿no? Que tienen enormes superficies, grandes espesores, que verdaderamente es un prodigio hacer eso, claro, en grabado, digamos. Después están todas las experimentaciones de Gambartes en torno al cromo al yes, una superficie preparada que a él le permitía emular los antiguos ceramios o las antiguas pinturas de las paredes correspondientes a la América precolombina. O de Grela, las pinturas al agua o las pinturas posteriores que ya se expanden hacia el espacio, ¿no? En forma, por ejemplo, de un biombo. ¡Qué maravilla! Que es reversible, está pintado de ambos lados. De ambos lados. Y vos sabés que... De gran porte. De gran porte. Existen muy pocos biombos de Grela y nunca se vieron en muestras. Eso es notable. Claro, porque en debe Rosario ser costoso nunca. Y lo debe haber comprado alguien para... Bueno, eran para las casas. Para un uso particular. Era para uso personal, realmente. Y además Grela lo concebía en función del destinatario. Claro, por ejemplo, este tiene un 5K. No sé qué es eso, pero además pintado de los dos lados. De los dos lados. Con ese color exquisito que tenía Grela, ¿no? Conocimos proyectos de biombos. Son 3 paños. Y son 3 paños. Conocimos proyectos de biombos, pero nunca, digamos, yo mismo no me había topado personalmente con ningún biombo porque estaban en colecciones privadas. Y digamos, me encuentro con todas estas obras en una colección privada y el desafío era seleccionar para mostrar en un espacio que tiene características muy singulares, que es el de la Fundación San Cristóbal. Entonces, yo seleccioné la mayor cantidad de obra que pude, forzando las paredes y los espacios con Había la idea, más. hay más, con la idea de mostrar. La idea fue mostrar todo lo posible. O sea, toda esta al obra público pertenece rosarino. a una familia. Sí, es de la familia de Mauricio Neumann. Él falleció hace pocos años y están sus 2 hijos. Yo conocí a Eliseo Neumann, que vivió mucho tiempo en Nueva York y actualmente está en Londres, en uno de sus viajes a la Argentina y particularmente a Rosario. Por intermedio de otros colegas, me conoció y conversamos sobre las cuestiones del arte, porque si bien él tiene una formación sobre economía, política, sociedad por sus estudios personales, digamos, es un especialista en esos temas, al mismo tiempo tiene intereses estéticos. En Londres estaba haciendo un estudio de maestría en arte a partir de la colección de su padre. Y yo le dije, nadie mejor que vos para hablar. Claro. Y eso lo terminó de convencer de hablar de la colección de su padre en un trabajo académico, y a partir de allí surgió un vínculo que mantenemos hasta el presente. Hace muy pocos años nos encontramos, y la idea de mostrar parte de su colección en Rosario. Y bueno, en este caso se dio gracias a que San Cristóbal ofrece esa posibilidad, y Alfredo Cherar, a quien está a cargo de la sala, se entusiasmó muchísimo porque, claro, es una colección fantástica. No, y además tengamos en cuenta que estamos acostumbrados a ir a una galería y vemos obras que se montan allí, una galería donde lo que hace es vender obra. Sí. Después vamos a un museo, que esto sin duda también nos remite al Berni que estamos viendo en el Museo Castañino, que forma parte del patrimonio de todos. Sí. Pero esto es la generosidad de una familia que te muestra su acervo. Claro. Bueno, vos sabés que Neumann en vida facilitó innumerables oportunidades las obras de su colección. Claro. Que es una colección que tiene un núcleo muy interesante sobre los pintores de la Boca, sobre las figuraciones del periodo entreguerra, y tiene algunas obras de excepción, y él las ha facilitado. También escribía
obró como crítico Claro, muchas de veces arte. se prestan para las obras, ¿no? Él ha prestado en distintas oportunidades, y en este caso uno de sus hijos, Eliseo, también la ha brindado en distintas oportunidades para que se muestre en museos y en otras instituciones culturales, y en este caso lo ofreció para la Fundación San Cristóbal. Bien. Y es muy interesante porque lo que ves allí es lo que reunió no un museo, sino un coleccionista particular. Su Eso estaba, sensibilidad. sí, la sensibilidad de un coleccionista. Estas obras eran las que estaban en una casa. Claro. O sea, vos En las ves allí paredes de su casa. lo que estaba en una casa, en las paredes de una casa particular, que hoy, claro, a la luz de los acontecimientos, es decir, son dignas de museo también, ¿no? Dignas de exponerse en instituciones culturales. Pero hay que tener en cuenta que el origen es lo que intuitivamente eligió un profesional, en este caso de la salud, de la psiquiatría, que era un aficionado al arte y la cultura, una persona muy ligada al espectro cultural porteño, ¿no? Bien, vamos por partes. Se inaugura entonces en el espacio cultural que está allí en Italia y San Lorenzo. Lo bueno de ese espacio es que uno lo puede entrar, puede verlo, pero también se ve de afuera. En este caso se va a ver parte de afuera, porque me vi obligado a poner muchos paneles para poder albergar esa cantidad. ¿Y el biombo dónde está? El biombo está más en el interior. Ajá. O sea, hay muchos condicionamientos para mostrar tanta obra, Claro. ¿no? La idea era una muestra generosa, Bien. que muestre todo lo posible. Bien, se llama digamos. Travesías, Berni, Gambartes, Grela, es la colección de Neumann, de una persona, tiene curaduría y textos de nuestro querido Guillermo, y quiero que me digas Sí. una obra de Berni, una de Gambartes y una de Grela, que cuando la gente vaya se detenga a mirarla. Bueno, de Gambartes hay unos toreros fabulosos, los toreros son un avatar del personaje de Ramona. Ramona en España, digamos la prostituta imaginada por Berni, tiene un avatar ibérico, digamos, donde aparecen los toreros con sus trajes de luces, que es algo que le atrajo mucho a Berni. O sea, van a ver piezas excepcionales sobre los toreros, y una es la cara de la muestra. Esto es Berni. Sí, el picador, que está pintado a mano, en Bien. tonos dorados y demás. De Gambartes, yo diría, hay un pequeño paisaje de los años 40 que es exquisito, realmente. Una maravilla de esas que se conocen poco. Si bien de Gambartes hay unos cromos al yeso excepcionales, esta pequeña pieza, Es una témpera. una témpera muy pequeña, y tiene una sugestión verdaderamente De un barrio, de Casas importante. Bajas. Sí, un barrio de Casas Bajas, seguramente un suburbio rosarino. Seguramente. Y de Grela hay, bueno, unos maravillosos personajes pintados al agua, con esas pequeñas pinceladas que lograban en los años 50, obras muy radicales, muy experimentales, pero yo diría está el biombo. El biombo nunca visto, y que tiene un paisaje geométrico con personajes del litoral, que, bueno, serían las que yo podría decir tan subjetivamente para recomendarle al público. Por supuesto, cada uno encontrará ahí su itinerario dentro de esa travesía de los tres artistas. Esto inaugura el 8, Bien. el martes a las 6:30 de la tarde, de manera que es entrada libre y gratuita, Claro. con todas las cosas que hace San Cristóbal abiertas al público, y a mí me gusta que la gente vaya a las muestras. El otro día que estuve en el Castañino y hablaba con Melania, la directora, la cantidad de gente que había, le digo, bueno, en realidad cuando uno hace las cosas es para que la gente las aproveche, que la gente vaya sin ningún prejuicio. Y también mucha gente que decía, voy a volver a Pero por detenerme a ver supuesto, Renzi o a pero detenerme claro, a ver Berni la vas un semana día que y viene. volvés. Entonces, Claro. yo digo, aprovechar las muestras que hay en la ciudad. En este caso yo estoy hablando de una que he curado en la Fundación San ¿Y Cristóbal. qué tiene que ver con la historia nuestra? Tiene que ver con nuestra historia. Con tiene nuestro que ver- Berni, con nuestro Grela, con nuestro Gambarte. Son las investigaciones que yo desarrollé a través de años, porque Claro. a ellos les he dedicado cursos, conferencias, Libros. clases, libros. Bien. Y lo digo en plural, ¿no? Porque son libros los que hay dedicados a ellos, ya sea libros completos o capítulos de Bien. libros en los libros grandes que hay de estos autores, que son
figuras fundamentales del arte de Rosario y del arte argentino, yo diría del arte del mundo. Bueno, esos encuentros que produce Fantoni, porque encontraste esta colección, Sí. encontraste ahí el vínculo entre ellos tres, Sí, y encontrás la manera de compartirlo y de difundirlo. eso es fundamental, compartirlo con todo el mundo. Martes, El martes estamos allí y los esperamos. por supuesto, Travesías, Bernie Gambartes Grela, cura Guillermo Fantoni. Chau, Guille. Chao.